Vamos a ver la segunda exposición. Se trata de implementación de mejora de procesos en proyectos de minería y construcción a cargo del ingeniero Ronald Vizcardo Zúñiga. El ingeniero Vizcardo es PMP, Project Management Professional, es Scrum Master Professional Certificate también, es candidato a Master para Project Management en la Universidad de Alcalá, especializado en software de control de proyectos, Primavera, MS Project, especializaciones en mejora de procesos, en Lean Construction, Lean Six Sigma, y tiene una experiencia de más de 8 años en diversas empresas como GMI, como TechSoup, Stranton, y ha mantenido diferentes posiciones en organizaciones de prestigio. Actualmente es jefe de oficina técnica en ABB Construcciones SAC, proyecto de viviendas masivas y habilitación urbana de un presupuesto de 168 millones de soles. Bien, voy a dar paso entonces al ingeniero Ronald Vizcardo para que pueda hacer su exposición. Muchas gracias, Carlos, por igual la invitación que me hiciste llegar hace unos días para poder compartir un poco de las experiencias que tengo como profesional, en este caso desarrollando implementaciones de mejora de procesos. Bueno, comentarles un poco que esta charla la quiero hacer un poco más direccionada, no voy a hablar mucho de conceptos teóricos porque entiendo que un poco los participantes de acá del webinar tienen cierto grado de conocimiento o algunos tienen un conocimiento más avanzado respecto a algunos conceptos relacionados a gestión de proyectos, a Lean Construction, etcétera. Si fuese otro el caso que de repente no manejan algunos conceptos, igual lo pueden ir consultando mediante el chat. Les pediría también, por favor, que en caso de que en algún punto tengan alguna duda o consulta adicional, igual la hagan llegar por el chat. Yo iré absolviendo algunas de las consultas que se planteen. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la charla de implementación de mejora de procesos en proyectos de minería y construcción. Bueno, como el título lo señala, es implementación en general. Vamos a ver dos casos específicamente aplicativos, uno en una construcción de una presa de tierra con cara de concreto, y la otra es una presa de relaves en minería. Entonces, bueno, en ambos casos, la implementación suele ser muy similar, porque se requieren más o menos las mismas herramientas, las mismas técnicas, salvo raras, en este caso, excepciones más ligadas al tema de seguridad y algunas contingencias que se deben tomar en minería. Bueno, esta va a ser la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver un poco de generalidades, qué conceptos o qué conocimientos serían los necesarios para realizar este tipo de implementaciones. También a qué tipo de proyectos se recomienda que se podrían aplicar estas herramientas. Luego vamos a ver ya la parte de implementación. En la parte de implementación vamos a ver los 5 puntos clave que creo yo debería tener cualquier implementación de mejora de procesos que se quiera plantear, ya sea en minería o en construcción, que son define, mide, analiza, mejora y controla. Y finalmente una ronda de preguntas en caso de que sea necesario. Bueno, esta presentación muy rápida, ya lo comentó un poco Carlos. Entonces, yo les voy a hablar un poco acerca de cómo combinar muchas de las metodologías, filosofías y herramientas que existen actualmente en el mercado para consolidarlas en el propósito de lograr mejora de procesos en minería y en construcción. Bueno, relacionado a proyectos específicamente. Entonces, sobre las generalidades, les diría que proyectos de construcción, proyectos en general que están en el rubro de construcción y minería son diversos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, plantas concentradoras, presas de relaves, tenemos presas, tenemos carreteras, canales, geomembrana, pads de lixiviación, etcétera. Entonces, el campo de aplicación en realidad es enorme. Todo este tema de mejora de procesos en realidad se puede aplicar básicamente a cualquier rubro, pero orientado al tema de minería y construcción, les diría que se recomienda que sea para proyectos que sean fáciles de dividir. O sea, ¿a qué me refiero? Que se pueda subdividir en tareas más pequeñas. Esa es la clave. O sea, buscar siempre que sea divisible. Me pareció muy interesante también la charla anterior. Hablaba un poco sobre los conceptos de sectorización, división de trabajo, y que se puede utilizar mucho software, ¿no? Como estaban comentando, el Revit, el Navis. Por ejemplo, en proyectos de movimiento de tierras es muy usual utilizar
el Civil 3D o utilizar otros software un poco más complejos que a la vez te permitan identificar oportunidades de sectorizar y dividir en paquetes de trabajo más pequeños. Bueno, ese es, digamos, uno de los puntos a considerar. Otro es que el proyecto sea algo repetitivo, o sea, me refiero a que temporalmente se pueda repetir las actividades. Entonces, es altamente recomendable para líneas de transmisión, canales, carreteras, presas. ¿Por qué presas en específico? Yo he querido tomar estos dos ejemplos relacionados a una presa de agua y la otra es una presa de relave, porque me parece que es una combinación muy interesante entre linealidad, entre un volumen considerable y entre las divisiones que se pueden obtener mediante este trabajo. A ver, Juan nos comenta, ¿movimiento de tierras? Sí, porque movimiento de tierras en realidad es aplicable a muchas de estas, o muchos de estos tipos de proyectos, ¿no? Una presa básicamente es movimiento de tierras, obviamente tiene más actividades, pero movimiento de tierras, digamos que es una de las más incidentes en este tipo de proyectos. Bueno, el objetivo es siempre lograr una excelencia operacional y entendemos por excelencia operacional este concepto. La excelencia operacional es el correcto manejo sistemático de todos los aspectos relacionados a los procesos para alcanzar un desempeño de clase mundial. Entonces, a eso es a lo que uno quiere apuntar siempre cuando busca mejorar un proceso o mejorar los procesos dentro de un proyecto. Y vean, yo siempre los categorizo en estos 4 niveles, o sea, en estos 4 aspectos para lograr una correcta excelencia operacional. Pongo en el punto más alto al tema de seguridad. ¿Por qué? Porque creo yo que en cualquier industria y fundamentalmente en minería y en construcción es, digamos, el aspecto más crítico a detallar. E incluso yo les diría que en minería es el punto más importante. O sea, dentro de todas las actividades que uno desarrolla, el criterio de seguridad suele ser el más incidente para desarrollar las actividades. ¿Por qué? Porque si no tienes seguridad en las actividades, probablemente no puedas completar las actividades programadas. A ver, nos comentan un poco por el chat. Nos dice, perfecto, no hay preguntas por el momento. Igual el tema de calidad. Y bueno, calidad sí les diría que es un punto todavía que tiene un largo o una brecha muy larga para poder lograr los estándares internacionales que uno desea. Principalmente por este concepto, ¿no? Por el tema de los retrabajos. Lo que pasa es que acá en la industria, en minería y en construcción, se suele tener indicadores muy malos respecto a hacer las actividades bien a la primera vez. O sea, que cuando uno programa una actividad y la ejecuta, esta actividad debería estar correctamente desarrollada la primera vez que uno lo ejecuta. Si no es así, lo que uno va a obtener es retrabajos. Y todavía es un desafío muy grande el reducir este indicador de retrabajos. Además, paras de procesos relacionados a calidad. Y mencionaban el tema de movimiento de tierras y creo que un aspecto muy, muy importante para hacer que un proceso en movimiento de tierras sea eficiente es el tema de que la calidad acompaña al proceso. Entonces, por eso considero que para apuntar a una excelencia operacional se debe tener en cuenta el tema de calidad. También el tema de gestión de la producción. Y bueno, en gestión de la producción hay mucho por hablar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya existen, la mayoría de procesos en construcción están ya definidos, pero no necesariamente son los procesos correctos. O sea, ¿a qué me refiero? Siempre hay algo mejor por hacer. Lo que pasa es, al menos en el rubro de construcción, que se trabaja de forma muy empírica en algunos casos. O sea, se tienen prácticas de hace 50 años que se siguen utilizando actualmente. Y eso no es muy, digamos, bueno para el entorno en el cual nos encontramos. Por ejemplo, se manejan conceptos de hace 30 o 40 años respecto al relleno, al transporte, a la explotación, a la mecánica de montaje, a lo que fuese. Y esto es porque no nos hemos tomado el tiempo de pensar un poco mejor cómo hacer el proceso. Entonces, muchas veces se encuentra con esta, digamos, limitación, que las personas que trabajan en este tipo de proyectos suelen tener una barrera, ¿no? Un paradigma señalando que ya el proceso se hace así hace 20 años y no hay forma de cambiarlo. Ese es el primer obstáculo a cambiar. O sea, hay que entender que ninguna cosa está escrita sobre piedra, nada, absolutamente nada.
O sea, tú puedes haber hecho lo mismo durante 50 años, pero no quiere decir que sea lo correcto. Entonces, este punto es importante, definir que los procesos no necesariamente son los más eficientes posible y por ende hay una oportunidad de mejora. Asimismo, el tema de la utilización de equipos es un punto muy, muy importante relacionado a la construcción. A ver, nos señalan, a causa de la pandemia que estamos trabajando, el ítem de seguridad será más estricto. Este hecho, ¿cómo afectaría? Efectivamente, yo creo que indistintamente del tema del COVID o del entorno en el cual nos encontramos actualmente, yo creo que el tema de seguridad cada vez toma más importancia. Bueno, esto se repite casi todos los años, pero yo creo que cada vez más se está tomando en cuenta que los indicadores de seguridad tienen que ser mucho más altos. Hasta hace unos 5 años, quizás los indicadores no eran tan exigentes. A la fecha yo les diría que es mucho más desafiante, mucho más exigente los niveles de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Claro, efectivamente, Juan, salud ocupacional se va a convertir en un punto quizás más crítico de lo que es actualmente. Podría mencionar algunos indicadores de seguridad a los que haces referencia. Por ejemplo, el tema de incidentes y accidentes. O sea, lo van a ver más adelante en la presentación. Lo que pasa es que en minería y en construcción, en los proyectos que se desarrollan en este tipo de proyectos, el tema de incidentes y accidentes son muy altos. Les diría que de las estadísticas que se manejan a nivel nacional e internacional, existen todavía mucha cantidad de muertos y personas que se han visto afectadas por el desarrollo de estos proyectos. Muertos, personas que han tenido accidentes graves, incapacitantes. Entonces, por eso es que lo pongo aquí como primer nivel. El número de incidentes y accidentes todavía sigue siendo muy alto. Otro punto a señalar para lograr la excelencia operacional es el control de la producción. Y sobre el control de la producción, les diría que hay dos puntos importantes respecto al control. Una cosa es el monitoreo. El monitoreo efectivamente es tomar data, tomar información, tomar información proveniente de la ejecución. Pero lo que pasa es que la información como tal no es lo más importante. La información es un insumo que uno utiliza ¿para qué? Para tomar acciones correctivas. Y eso en realidad es el control. Si uno no toma acciones correctivas sobre algo que está mal en un proyecto, en realidad hasta se podría considerar un desperdicio. ¿Por qué? Porque tomar información demanda recursos de personas, equipos, materiales. Te llenas de información, pero al final no tomas decisiones. Entonces, sobre este punto también atacamos con la excelencia operacional. Bueno, continuamos. Sobre el diagnóstico e implementación. Vean, sobre esta parte les quería comentar que vamos a hablar del primer caso de implementación. Este es sobre una presa, el relleno de una presa, y lo primero que uno tiene que hacer es definir qué vas a atacar, o sea, qué problema vas a atacar o qué mejora de proceso vas a realizar. Para esto, obviamente, un paso previo es que haya la necesidad. En este caso particular, la necesidad era muy alta. ¿Por qué? Porque ya el proyecto en este momento en el cual se decidió realizar esta implementación ya tenía una pérdida considerable de dinero. Quiere decir que los indicadores de costo estaban muy por debajo de la meta planeada. Entonces, esto ya estaba ocasionando problemas hasta contractuales. Entonces, por ende, se decidió abordar el problema y obviamente uno escoge normalmente lo que es más incidente en el proyecto. Y en este caso, la presa de este proyecto era lo que se llevaba más del presupuesto. Entonces, mientras peor o mejor se haga estas actividades, este proyecto podría enrumbarse o, en este caso, llegar a un punto más crítico. Entonces, se decidió aplicar, en este caso, mejora de procesos sobre el relleno de una presa, en este caso, se iba a atacar estos tres puntos de forma más incidente. El tema de explotación de material de cantera, la explotación era del material propio, o sea, básicamente la presa era de tierra y teníamos que mover el material de una cantera que estaba a unos 2 o 3 kilómetros y depositarla en la presa e ir creciendo. La presa tenía una altura de 97 metros, de 97 metros de altura, un largo aproximado de 500 metros y un ancho aproximado de 400 metros. Entonces, era básicamente un terraplén muy amplio
en el cual se podía aplicar varias mejoras de procesos. Entonces, sobre el tema de explotación de material de la cantera, se encontraron problemas en el corte, en el carguío, en el tema del uso de los equipos. En el transporte, principalmente, lo que se detectó fueron algunos inconvenientes respecto a la flota, y en el tema de la presa se trabajaban estas actividades, ¿no? La descarga, la conformación y la compactación. Este es el entorno que se encontró en la explotación. Si pueden observar, ahí qué es lo que está pasando. Bueno, no sé qué tan visual sea para todos, pero lo voy a ir marcando con un puntero láser. A ver, vean, si aquí pueden observar en la parte alta hay 1, 2, hasta 3 tractores. Entonces, este es el material de la cantera que se transporta de este punto hacia la presa. Lo malo de esta actividad es que, si bien es cierto, los equipos parecen estar siendo utilizados de forma correcta, pero no necesariamente es así. Lo que uno tiene que hacer es siempre cuestionarse si lo que se está haciendo es correcto. Para empezar, se encuentra que hay una duplicidad de actividades. Por ejemplo, el tractor en este caso está haciendo corte y empuje, y la excavadora está haciendo casi lo mismo, está haciendo corte y carguío. Entonces, hay una duplicidad. Fácilmente, con estos equipos que son las excavadoras, que son excavadoras que estaban dimensionadas para esa actividad, se podría hacer la misma actividad sin duplicidad de funciones de los equipos. Otra condición es que, obviamente, al no tener un proceso adecuado, se encuentra todavía en este caso, un problema con el acople que se tiene con los tractores. Entonces, la explotación de material se realiza de abajo hacia arriba a una altura de 10 metros. Para las personas que tienen algo más de experiencia en movimiento de tierras, el carguío con excavadora en esta posición es ineficiente. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la excavadora está casi a nivel de los volquetes. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque no desenvuelve o no desempeña completamente el performance que está diseñado para este equipo. Más adelante vamos a ver cuál es la forma correcta. Y como les decía, aquí claramente se observa que hay equipos adicionales que no deberían utilizarse. Miren sobre el transporte lo que estaba pasando. Este ya era el frente de llegada hacia la presa. O sea, esta es la presa, la que vemos en este lado, que es obviamente un conjunto de material, o sea, en este caso un relleno de material que se saca de la cantera, pero aquí claramente podemos ver equipos en espera, ¿ya? Esos equipos en espera, vean cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos en espera, los otros están aquí. Lo que pasa en esta parte es que es un poco contradictorio, ¿no? Esto pasa cuando hay variación en el proceso. En unos momentos, en esta presa, había exceso de frente, o sea, los volquetes no alcanzaban, porque el frente era muy, muy grande y los volquetes eran incluso menos de los que se necesitaban. Y en otros momentos, como este en el cual se tomó la foto, ya no había dónde descargar el material y por ende se generaban equipos en espera. Entonces, ahí claramente hay un problema de balance, o sea, no se está encontrando realmente el ritmo adecuado para que los equipos sean usados de forma eficiente. Miren lo que pasaba en el relleno. Bueno, esta es otra instantánea en otro momento. No solo el tema del desorden, ya, que obviamente es un aspecto importante, sino también la exposición de personas. La pregunta que me hicieron hace un rato sobre el tema de indicadores de seguridad, claramente este es un indicador de seguridad que no se cumple. O sea, personas expuestas a un accidente. Por ejemplo, esta persona fácilmente, si se distrae, este volquete va y lo atropella. Igual pasa con esta persona cerca del rodillo, cerca de los tractores, personal muy expuesto a las actividades de construcción. Esto pasa no solo en proyectos de construcción, sino también en minería, pero en minería son mucho más estrictos. En minería, esta foto, por ejemplo, sería causal hasta de liquidación o culminación de un contrato. En lo que es indicadores, o sea, en lo que ya es medición, vean, un punto en mejora de procesos es vital medir. ¿Por qué? Porque si no mides, no tienes forma de saber dónde estás parado. Entonces, antes de tomar cualquier decisión de mejora o lo que fuese, es vital tener datos, tener mediciones. Entonces, Juan nos pregunta, ¿es muy
importante el análisis del ciclo de volquetes entre cantera y presa o botadero. De acuerdo a eso se calcula la cantidad de volquetes. Sí, vamos a verlo más adelante. O sea, no solo es necesario el tema de ciclo de volquetes, vamos a ver que hay que reestructurar todo el sistema de producción. O sea, no solo depende del ciclo del volquete, sino tiene que estar dimensionado, por ejemplo, a la cantidad de material que uno puede trabajar como relleno, a la capacidad que tienen las excavadoras para explotar el material, y hay que definir, en este caso, algunos otros parámetros sobre dimensionamiento. Entonces, es muchas otras condiciones que se tienen que revisar, pero antes de tomar esas decisiones, lo vital es medir. Si tú no mides, no hay forma de tomar decisiones. Entonces, de las mediciones que se obtuvieron, por ejemplo, en los volquetes, vean su porcentaje de utilización. Es muy bajo. Si bien es cierto, subió al mes de agosto, aún se mantienen indicadores muy bajos. El estándar mundial más o menos se maneja un 80% de porcentaje de utilización en volquetes. En tractores se maneja cerca del 70% y en rodillos también cerca del 70%. Entonces, en los 3 equipos incidentes, o en los más incidentes de este proyecto, se observaba una deficiencia muy grande. Entonces, esto hay que corregirlo, o por lo menos hay que tomarlo como punto de partida para corregirlo. Otro, sobre el tema de producción. Vean la variación que existe en la producción. Vean cuánto se produció en agosto de ese año. En la semana 1, 4,000, 10,000 en la semana 2, 14,000 en la semana 3, 27,000 en la semana 4 y 40,000 en la semana 5. Esto diría está creciendo, pero lo malo era que arrancando el siguiente mes, arrancaba más o menos con la misma lógica. Entonces, hay claramente qué está pasando. Ante la necesidad de entregar o avanzar más, se mete más equipos, o sea, se mete más volquetes, se quiere producir más, pero no necesariamente se está haciendo al costo adecuado. Entonces, puede estar cumpliendo con uno de los objetivos, y uno de los objetivos es producción, o sea, alcance, pero no necesariamente se está cumpliendo con otros de los objetivos, como es el tema del costo. Entonces, aquí el principal problema es la variación y claramente se observa por la desviación estándar. La desviación estándar era muy alta en ese momento. Sobre los indicadores de desempeño, que lo que básicamente hacen y miden es el tema de costos. Vean, para un performance adecuado, el performance debe estar en 1. Quiere decir que el ratio ejecutado debe ser igual al ratio previsto. Idealmente, debería ser menor que 1, o sea, debería salir valores menores a 1. Pero vean los indicadores a esa fecha. Se tenían indicadores muy malos en el relleno, malos en explotación y relativamente buenos en transporte. Pero este suele ser un indicador un poco mentiroso, o sea, hay que revisarlo con más profundidad. Pero en resumidas cuentas, los indicadores estaban muy por debajo de los niveles deseados. Entonces, de la medición tú tienes que plantearte qué encuentras en el diagnóstico y qué necesita ese proyecto. O sea, cuáles son las metas planteadas en el presupuesto, en el cronograma, en el plan de gestión de calidad. Y vean, en todos o en su gran mayoría, los indicadores no estaban bien planteados o por lo menos no se estaba llegando a lo deseado. En el caso de personal de campo, o sea, en el tema de seguridad, estaban muy expuestos, había 15 o más, cuando la meta era menos de 2. Igual paras por flujo de calidad, el tema de interferencia de equipos con alto potencial de pérdida, quiere decir el tema de choques entre equipos. El tema de los porcentajes de utilización, como lo habíamos comentado, estaba muy por debajo de la meta prevista, y sobre los indicadores, en todos los casos se apuntaba a estar en 1, pero no se estaban obteniendo por lo menos en 2 de ellos. Y sobre la desviación estándar y el rendimiento, se esperaba mejores rendimientos y una menor desviación estándar. Eso es comparado en la medición versus la meta. Para ya el análisis, como les decía, el tema de tomar información es una parte de, en este caso, la implementación. O sea, uno mide, pero después tiene que analizar, tiene que pensar. Y para pensar, en realidad, el método, o bueno, estas herramientas que estamos viendo aquí, están muy asociadas al tema de el Lean Six Sigma. El Lean Six Sigma tiene ya ciertos, en este caso, métodos para aplicar mejora de procesos.
En el caso del análisis, se recomienda mucho, antes de tomar tus decisiones, tienes que analizarlo. Y una de las herramientas más, digamos, conocidas, pero a la vez más potentes para analizar información, es obviamente el diagrama de Ishikawa. Bien desarrollado un diagrama de Ishikawa te presenta muchas oportunidades de poder mejorar cualquier proceso. ¿Por qué? Porque te permite identificar la causa raíz de los problemas. Entonces, en este caso, se encontraron esta clasificación de problemáticas. Había un problema en producción, en seguridad, en ingeniería, en el área comercial, en el área de equipos y en el área de planeamiento. Entonces, con esto se analiza con más profundidad. O sea, cuando tú ya tienes las causas, ya puedes, de tus mediciones, asociarlas a esas causas, ya entrar a un mayor nivel de profundidad. Por ejemplo, en este caso había problemas con la programación de actividades, proceso de explotación de cantera, no existía una codificación de equipos, etcétera. Entonces, tú aquí lo que haces de tu medición, las categorizas o las clasificas y las relacionas con los requerimientos del cliente. O sea, para él, ¿qué es lo que más prioriza? Por ejemplo, en este caso, el tema de incremento de la utilización de equipos, incremento de la producción y otras. Y les das puntajes. Esto te sirve para priorizar y ponderar. Con esta matriz, tú puedes resumirlo en este resultado. O sea, ¿dónde debes enfocarte? Esto es vital para tú poder abordar mejora de procesos. Lo que pasa en la mejora de procesos es que existe un gran abanico de posibilidades. O sea, tú cuando quieres mejorar un proceso o varios procesos, podrías mejorar, no sé, entre 20, 50, 100 cosas a la vez. Pero no está bien. ¿Por qué? Porque si te enfocas en resolver todos los problemas, probablemente pierdas mucho tiempo. Entonces, esta matriz sirve para priorizar, o sea, dónde meter los esfuerzos, dónde meter tu cabeza y empezar a resolver los problemas. Obviamente que si ya lo tienes en este formato, fácilmente puedes plantearte ya mejoras, pero sobre lo que es muy importante, que en este caso podría ser mediante el diagrama de Pareto, y elegir el 20% de las causas que ocasionan los problemas. O sea, enfocarnos en el 20% de todas las causas que generan problemas. Ya teniendo ese 20%, uno empieza a definir estrategias y cómo va a atacar esa problemática o cómo va a atacar esas causas que deben ser corregidas. Para esto, uno podría utilizar varias otras herramientas o metodologías que existen en el mercado. Entonces, aquí es donde entra a tallar, en este caso, por ejemplo, métodos o metodologías como son la de, en este caso, la que plantea el PMI, la que plantean los marcos de trabajo de agilidad, la que plantea el Lean Construction. Obviamente, aquí es donde hace el match. Aquí es donde hace el match la mejora de procesos con el Lean Six Sigma, asociada con otras metodologías y otras herramientas que se manejan en el mercado actualmente. Puede ser, como les decía, el Lean Construction. En este caso en específico de esta mejora, se aplicó mucho el tema de herramientas de Lean Construction. Por ejemplo, el tema de sectorización, tren de actividades, física de producción, balanceo de cargas, inventarios, buffers, y para esto también se utilizaron, en este caso, muchas capacitaciones, entrenamientos al personal, seguimiento en campo, implementación diaria y semanalmente. Lo mismo para el caso de proceso constructivo, el tema de implementación de indicadores claves de desempeño, por ejemplo, y estandarizaciones de indicadores de productividad de equipos y KPIs, etcétera. Entonces, aquí tú ya debes enfocar sobre el 20% del Pareto que tú has definido, qué mejoras debes aplicar a la brevedad, o sea, qué mejoras tienes que hacerlo ya. Esa parte, luego la vas a ir complementando con el resto de mejoras, pero por el momento lo que te importa en este punto es corregir lo que está ocasionando más problemas. Continuamos. Para esto, como mencionaban hace un momento, el tema del dimensionamiento, el ciclo de los volquetes y todo lo demás, se pueden utilizar hojas de cálculo, se pueden utilizar conocimiento que ya existe en realidad. No es que esto se inventa,
Pero si bien es cierto, ya existe, pero hay que hacerlo de forma adecuada. Ahora, aquí sí entra a tallar un poco de la experiencia. La verdad es que no existe un manual exacto o un manual correcto para aplicar ciertas herramientas. Lo que sí existe es el trabajo en equipo para definir cuáles son las herramientas más adecuadas. Algo que se definió y fue muy importante en este proyecto de mejora fue este tema del takt time. ¿Qué es el takt time? Para las personas que no conocen mucho este concepto, es el ritmo que debe tener la producción. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto debes producir por unidad de tiempo? Ya sea por hora, por media hora, por día, etcétera. Ese takt time o ese ritmo de producción tiene que ser nivelado a todo tu proceso de construcción, a todas las partes de tu flujo. Esto ayuda mucho a que se pueda nivelar. Ahora, de nada serviría si este ritmo de producción no está alineado a las metas planteadas por el proyecto. Obviamente, esto tiene que partir del planeamiento macro, de las metas semanales, de las metas mensuales, de las metas diarias. Con esa información es lo que uno trabaja el ritmo o el takt time. O sea, tú tienes que basarte en lo que pide el proyecto. En este caso, el ritmo o el valor que nos salía del takt time era 1800 metros cúbicos por hora. O sea, se tenía que procesar durante todo ese sistema de producción que involucraba a explotación, transporte y relleno, 1800 metros cúbicos. Ahora, eso hay que convertirlo a un lote, a un sector de trabajo pequeño, a un lote de producción que debe ser igualado al lote de transferencia. O sea, ¿qué transfiero a la siguiente estación? En este caso, estas dimensiones de 30 metros por 60 y 1 metro de altura fue lo que se pudo dimensionar. Ahora, aquí también está metido conceptos respecto a calidad, conceptos respecto a seguridad. Se podía hacer más pequeño en realidad, pero ya estábamos afectando temas de seguridad. Entonces, aquí la clave va a estar en dimensionar el lote más pequeño posible. Recuerden, en lo que es producción y Lean Construction aplicado a mejora de procesos, cuando tú quieres mejorar un proceso con física de producción, el foco tiene que estar primero en apuntar al lote más pequeño posible. Si se pudiese de 1 metro por 1 metro por 1 metro, se haría. Pero obviamente, al tratarse de equipos de producción, no se puede porque físicamente no es viable. También tomar en consideración las restricciones que existen en el proyecto. Por ejemplo, con qué equipos se contaba en el proyecto, cuáles eran equipos propios, equipos alquilados. Todo esto condiciona ese dimensionamiento. Bueno, asumiendo que ese dimensionamiento va a hacerse para cada proyecto, se hizo estas tablas o en este cuadro estas hojas de cálculo para el dimensionamiento correcto de las flotas que se tenían que utilizar para este proyecto para lograr estos lotes, o sea, para lograr un lote de 1800 metros cúbicos de 30 por 60. Esta plantilla que pueden ver aquí es la presa, pero visto desde arriba, una vista en planta. Entonces, aquí se puede observar que había 36 lotes, o sea, 36 lotes de 30 por 60 y se avanzaba en 1 metro de altura cada capa. O sea, esta presa se trabajaba de 1 metro en 1 metro. Obviamente esto está condicionado a con qué equipos trabajas. En este proyecto se trabajaba con rodillos poligonales, que son equipos de alta capacidad de compactación. Entonces, con esto se hizo el dimensionamiento de tractores, de rodillos, de volquetes, en la cantera de excavadoras, cargadores frontales y tractores. ¿Ya? Se hizo todo el tema de trenes de trabajo, o sea, poder encontrar cómo se iba a avanzar cada uno de los lotes, desde transportar el material, conformar el material, compactar el material y pasar las pruebas de calidad. Entonces, esto era teórico, digamos que aquí se puso el tema en teoría, pero ahora venía el desafío, ponerlo en práctica. Entonces, ponerlo en práctica obviamente requiere de un esfuerzo adicional. Ya no es solo decir que esto va a funcionar, sino convencer a la gente de que esto va a funcionar. Como comentaban en la presentación anterior, es vital que uno pueda dar a entender mediante números qué tanto puede beneficiar el aplicar esta mejora.
Entonces, sí tomó su tiempo, tomó cerca de más o menos una semana en convencer al equipo de producción que se tenía que corregir el proceso. Les quiero mostrar un video respecto a esta implementación ya en, digamos, en un esquemático o en un video más específico. Entonces, a ver, vamos a ver este video. Voy a plantearlo en este momento. A ver. Un segundo, por favor. Esto, vamos a... Pantalla 2. A ver, yo sé que está en pantalla negra ahorita, pero voy a empezar a plantear el video. Por favor, me avisen si ven el video. Dice modelamiento 3D, relleno presa. ¿Lo pueden ver? Por favor, por el chat me comentan. Sí se ve, genial. Vean, esto ya era no solo aterrizar lo que estaba en teoría, ahora lo pasamos a un modelo para explicar. Como comentaban hace un momento, a la gente se le convence mucho con números y con algo visual. Entonces se trabajó un modelo de cómo se debería ejecutar el proyecto. Vamos a ver un poco cómo se planteó. Voy a parar ahí para un poco explicar de qué trata. Vean, aquí está la presa. La presa, bueno, obviamente no está a una escala real los volquetes, sino era más ilustrativo. Pero aquí estos son los famosos lotes de 30 por 60. 60 metros de largo, 30 metros de ancho. Y en este caso la presa es todo esto. Estos son los plintos. Este es el plinto izquierdo, el plinto derecho, aguas abajo, aguas arriba. Entonces, se hizo esta lotización y los equipos que van a intervenir en este caso son volquete, rodillo y tractor. Entonces, uno ordena el proceso como para que en una hora, porque a eso es a lo que se pudo dimensionar, en una hora los volquetes puedan transportar 1,800 metros cúbicos de material. Entonces, obviamente no es un volquete, son más, pero con ese dato es ¿en qué programa lo hicimos? Bueno, usamos varios programas, usamos Civil 3D, 3D Max e Inventor, pero se puede desarrollar con varios software, pero la idea es, con el software que lo hagas, tienes que lograr hacer que la información se entienda, ¿ya? Entonces, ya se planteó, ya, ahora, si se dan cuenta, primero, el primer lote se trabaja solo volquetes, hasta ahí está parado el resto, no actúan. Ya en la siguiente hora, el volquete ya empieza a descargar el material en el siguiente lote. Quiere decir que el lote anterior ya está listo para que entren los tractores, o bueno, en este caso la cantidad de tractores que hayan sido dimensionados. Entonces empiezan a trabajar ya los dos equipos en paralelo. La tercera hora, ya los volquetes están en el tercer lote, el tractor va a pasar al lote 2 y el rodillo poligonal va a trabajar. Ya en ese punto, ya se agarra el ritmo. O sea, ahí es donde se ve el ritmo de la producción, el famoso takt time. Aquí todos los procesos ya están funcionando al ritmo. Nadie produce ni más ni menos. Obviamente aquí hay que tener ciertas contingencias, pero digamos que este era el planteamiento visual para que se pueda explicar, en este caso. Entonces, ya todo agarra ritmo y empiezas a trabajar de esa forma. Totalmente distinto a lo que se estaba trabajando antes. Antes se descargaba todo el material, luego recién se empezaba a conformar con los tractores y posteriormente recién a compactar. Esto ya habíamos visto que ocasiona muchos problemas, pero al dimensionar lotes mucho más pequeños, esto se puede ordenar. Entonces, esto te permite manejar un orden de producción mucho más sencillo, mucho más fácil de entender, mucho más controlable, con mucho mejor calidad, porque miren, si uno ya está por aquí, fácilmente todos estos frentes que ya están ejecutados podrían pasar por control de calidad y no tendrían ninguna interferencia con el proceso constructivo. Entonces, esa es una gran ventaja. ¿Ya? Entonces, ya planteado esta mejora, obviamente el video era un poco corto para explicarlo de forma rápida. Entonces, ya teniendo esta forma, digamos, de explicarle al equipo cómo se iba a trabajar,
ya uno podía, en este caso, empezar a capacitar, ¿ya? Y ya capacitando a la gente en campo, una consulta, ¿no tuvieron problema en los costados o usaron algún encofrado? Excelente explicación. Mira, André, en este caso, en los costados ya la presa se iba a trabajar. En el lado de aguas abajo, con enrocado, estaba, digamos, en procesos que estaban más atrás. Entonces, no teníamos esa interferencia. Y en la parte de adelante iba un tema de un relleno estructural, que también se hizo mejoras de proceso, pero ya más adelante. O sea, eran dos procesos que se hicieron ya muy posteriores. Lo que sí, acá en los plintos, o sea, en la parte de los encuentros, se tuvo la consideración de trabajar con equipos más específicos o más detallados para que no existan problemas de calidad. Pero la ventaja de tener un proceso así de ordenado es que no te impide seccionar tu avance, o sea, no te impide tener mayor orden, más bien te facilita todo el trabajo. A ver, dice, a ver, continuamos. Vean, miren lo que se obtuvo con capacitación al personal e implementado. Vean aquí, en proceso de compactación, en proceso de conformación y en proceso de descarga. Se cumple exactamente lo que estaba en el video. Los volquetes están acá adelante, los tractores van atrás y los rodillos van un poco más atrás. Aquí nos dimos cuenta que faltaba algo más, dejarle un buffer, o sea, dejarle un colchón. Le dejamos cerca de un lote de colchón. ¿Para qué? Para que no ocasione el tema de que si para el tractor o si para la descarga, por algún motivo, el resto se quede. Sobre la calidad, sobre las pruebas de compactación, como todo este frente ya está liberado y las pruebas se hacían cada cierta cantidad de volumen de material, si mal no recuerdo, se hacía cada 60,000 metros cúbicos o algo así, ya tenías lotes avanzados como para que venga el equipo de calidad y tome los ensayos. Entonces, no ocasionaba paras en el proceso. Entonces, esto es algo muy bueno porque te permite tener un orden de la producción. Y se cumplía esta sectorización. Miren cuánta gente nada más se requiere para esta actividad. Ni siquiera se requieren los famosos coneros. Si ustedes observan aquí, no había personal de piso que encargaba de la descarga. O sea, no había ningún trabajador que estaba expuesto al lado de los volquetes. Esto fue una mejora indirecta. Nosotros no esperábamos corregir este proceso a ese nivel, pero fue un riesgo positivo que al final se terminó activando. El tema de casi eliminar el riesgo de tener personas expuestas por temas de seguridad. Y vean, aquí está una foto un poco más cercana. Si ustedes se dan cuenta, atrás están los tractores y adelante están los volquetes. Una mejora también que encontramos era el tema para evitar la segregación del material. Íbamos intercalando el tema de descargas y al estar tan ordenados y tener un frente específico de 30 metros de ancho, fue muy fácil ordenar a los operadores de los volquetes en hacer la descarga muy, muy ordenada. ¿Y esto qué ocasionaba? Que no necesitabas personal que le diga dónde descargar. Y a los tractores también. ¿Por qué? Si uno tiene un material descargado en una pila así aquí adelante, ¿qué ventaja te da? Que ocasionas que el tractor tenga mucho menos empuje. O sea, que la resistencia del material cuando está descargado en una loma muy grande o en este caso una pila muy grande, cuando uno quiere descabezar ese material, si es que lo hiciese a nivel, necesitaría mucho más empuje. Al estar casi 1 metro por arriba, el descabezado era mucho más sencillo y la potencia que se necesitaba de los tractores era mucho más baja. Entonces, se obtuvieron muchísimas mejoras en ese aspecto. Lo mismo en la explotación. ¿Recuerdan la imagen inicial donde las excavadoras estaban en la parte baja? Miren ahora cómo se trabaja, o bueno, cómo se empezó a trabajar. Ya no hay tractores, solo están excavadoras y todas están en la parte alta. ¿Cuánto debe ser esta altura? Bueno, eso se dimensiona, eso es fácil de calcular. Uno debe medir la distancia que existe entre aquí este pin de unión y el pin que se junta con el cucharón. Esa altura o esa distancia es la altura que debe tener la banqueta. Entonces, para esto igual se tuvo que hacer capacitaciones en productividad de equipos al personal, pero al final, miren, una cantera así de ordenada.
este volquete ya estaba saliendo y otro ya estaba entrando. Entonces no teníamos problemas de colas en este caso, la cantera. Se tuvo un montón de capacitaciones, tanto prácticas como teóricas, no solo con el personal de staff. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando uno quiere hacer mejoras de procesos y capacitaciones, no debe hacerlo solo con los ingenieros o con los jefes, no. Estas deben ser capacitaciones a todos y de prioridad a la gente operativa. Aquí eran full capataces y jefes de grupo junto con ingenieros. ¿Esto qué nos facilitó? Que todos entendían cuál era el objetivo. Entonces, esto ayuda mucho a que el personal de campo, uno se sienta involucrado. ¿Por qué? Porque si solo se lo das al staff, o sea, a los ingenieros, jefes, hay como que un divorcio. O sea, está bien, los han capacitado, pero a mí no, entonces no me importa. Entonces, en cambio, cuando tú los capacitas también a ellos, generas un tema de compromiso, un tema de que ellos también se sientan parte de la mejora. Se implementó el tema de las planners, los look ahead, reuniones de productividad, el tema de acompañar con un modelo 3D para poder hacerle un acompañamiento más específico. Y vean qué tan ordenado se puede tener una presa. Indistintamente, cualquier terraplén de movimiento de tierras, ya sea en minería, en construcción, en lo que fuese, se puede tener así de ordenado. Miren, aquí, prácticamente es como si uno estaría pintando un cuadro. O sea, no tienes la necesidad de andar desordenando los frentes para poder obtener buenos resultados. Aquí, volquetes aquí adelante, tractores aquí atrás, rodillos más atrás. No hay un tema de cuellos de botella y en realidad todo es cuello de botella, entonces todo va a un mismo ritmo. Muy poca gente en la operación, me refiero a gente en piso, con lo cual ya no se exponen. Y vean los resultados no mienten, esa es la gran ventaja. Vean, todos los indicadores estaban casi bordeando el 1 y vean qué tanto se mejoró la evolución de la eficiencia operacional. Vean los volquetes, pasaron de 66% a casi una media de 80%. Quiere decir que se incrementó casi un 14% en promedio. Lo mismo con los tractores. Vean, de 60% pasar casi a una media de 75, 76%. Lo mismo con el rodillo. Bueno, y ahí, como nada es perfecto, empezaron a aparecer otros problemas. ¿Qué es lo que pasa? Tú en una actividad de movimiento de tierras, por ejemplo, en los rodillos y en los tractores, los operadores están acostumbrados a trabajar en promedio un 60% de sus horas. O sea, me refiero a que no siempre están tan utilizados en la actividad. Al tú utilizarlos casi un 80%, la gente empezó a presentar algunos problemas. Por ejemplo, sentían algunos temas de ergonomía, temas de salud ocupacional. Entonces, ahí se tuvieron que definir otras estrategias. Por ejemplo, que cada cierta cantidad de tiempo se le daba un buffer y el personal tenía que bajar a hacer calistenia o hacer estiramiento para que no le produzca fatiga o cansancio o alguna lesión. Entonces, pero eso ya es ex post. O sea, eso ya está después. Se tienen que corregir problemas luego de implementar. Vean los logros obtenidos con esta mejora. Esta es la que aparece en azul. Prácticamente todo se ha mejorado, sin excepción. Incluso se lograron bajar mucho más los indicadores en transporte. Vean la producción. La meta era 20,000 y ahora se producía 25,000 por día. Casi fijo. ¿Por qué? Porque la desviación estándar pasó de 10,000 a 5,000, a la mitad. Quiere decir que el gran problema de la variación se pudo atacar. Bueno, eso era sobre el ejemplo de un proyecto de construcción en una presa. Estos datos de medición que les estoy mostrando ahora son de algo similar, pero en una presa de relaves. Aquí de frente nos vamos a lanzar al tema de medición. Aquí se pueden utilizar herramientas como la carta balance o nivel general de actividad para definir, en este caso, los datos de medición. Aquí se hicieron mediciones a los equipos en esa presa. Como en todos los casos, no se tenían los indicadores más adecuados. Equipos que no operaban en la actividad que estaba definida para su función, mucho desorden en el frente de trabajo, mal dimensionamiento de los equipos
igual que en el caso anterior, no se estaban usando apropiadamente y había mucha exposición del personal, como en este caso, vean, personal expuesto a descarga de materiales. Este proyecto, como les comentaba, es una presa de cerca de 1,400 km de largo. La complejidad en este caso no era tanto el tema de volumen, sino el tema de la variedad de materiales que había en esta presa. En esta presa teníamos varios materiales, teníamos arcillas, que eran los que están aquí en rosado y en verde los filtros y en celeste también otro filtro. Y en las crestas, o sea, en este caso aguas arriba y aguas abajo, en esta presa, teníamos roca, una roca bastante grande para poder, en este caso, ir subiendo con la presa. Igual que en el caso anterior, se definió ritmos de producción, solo que en este caso era más sencillo hacerlo por día, ¿ya? O por turno. O sea, en este caso había dos turnos, turno día, turno noche, y se hizo algo muy similar al caso anterior, solo que aquí el desafío era ya no solo trabajar con un solo tipo de material, sino hasta con 6 tipos de materiales. Pero en cualquiera de los casos, sigue siendo la misma lógica. Tienes que dimensionar el lote más pequeño posible, pero a la vez con la mejor versatilidad posible. O sea, que te presente los buffers que necesitas, que todo esté como cuello de botella, que no exista desfases. Entonces, igual que en el caso anterior, se tuvieron que capacitar al personal. Por ejemplo, en este tema de operación de tractores, el tema de empuje de material, el tema de compactación del material, el tema del traslape, de los ciclos, de la optimización del relleno, posicionamiento de los equipos para carguío, el tema de alturas para el tema de explotación o carguío de material, el tema de seguridad en la excavación, el tema de factor de llenado de las excavadoras, etcétera, etcétera. Entonces se empezó a trabajar igual que en los casos que el caso anterior, el tema de capacitación operativa al personal, pero no desde el punto de vista de saber utilizar el equipo, sino utilizarlo de forma productiva. En la motoniveladora, ángulos de trabajo. Entonces, aquí hay una foto un poco más didáctica para explicarles lo que pasaba. Aquí a los lados están las crestas y aquí al medio están los filtros y las arcillas. En esta foto no se ve tan ordenado, pero mostrándoles fotos más adelante, al final se obtuvo un orden casi similar al que se obtuvo en la otra presa. Obviamente también se podían utilizar otras herramientas Lean, por ejemplo, en este caso, la caminata Gemba para identificar problemas en las actividades y cómo mejorarlas. Utilizar, en este caso, mejora de procesos de todo el trabajo. Igual que en los casos anteriores, implementar el tema de Last Planner y trabajar el tema de control de proyectos, pero desde un punto de vista más visual. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos mucho en formatos, procedimientos, pero a veces la solución está en que sea lo más sencillo y visual posible. Vean la diferencia que existe entre un look ahead en números y un look ahead gráfico. El look ahead gráfico es mucho más potente, muchísimo más potente. ¿Por qué? Porque el look ahead gráfico te permite, primero, imaginarte dónde tienes que hacer la actividad. Segundo, te permite la opción de explicarlo fácilmente. Entonces, aquí no tienes necesidad de hacer mucho esfuerzo para que la gente lo entienda. Igual, tratamos de hacer lo más sencillo los informes para que se haga la ejecución. Bueno, estos son algunos resultados de la primera implementación, de la que se hizo en la presa del primer caso que vimos. Miren, se tenía proyectado un ahorro de casi 1.6 millones de dólares. Es una cantidad de dinero muy importante. Una reducción de casi 2.5 meses. Se esperaba que al final de la implementación el tema de accidentes sea cero y el tema de retrabajos también sea cero, porque al tener tanto orden, tú casi no tienes opción de equivocarte. ¿Por qué? Porque la gente está tan optimizada, o sea, está tan acostumbrada a trabajar de cierta forma que no tiene margen de error en muchos casos. Ahí más bien lo que hay que cuidar es
el tema del exceso de confianza, o sea, que la gente se salte el procedimiento, se salte en este caso, la guía o el orden de ejecución. Algunas conclusiones. Bueno, igual antes de salir les voy a mostrar el video de la segunda implementación, que también es muy interesante porque nos permitió una capacitación muy efectiva al personal. Un punto vital en implementaciones de este tipo es que no solo basta con mejorar el proceso, implementar la mejora, tiene que haber alguien que se haga cargo después. O sea, tiene que haber alguien que no se vaya, sino que más bien se quede para que esto sea continuo en el tiempo. Alguien tipo un coach de mejora, o sea, un coach que no deje que esta implementación se pierda. Es crucial involucrar a todas las áreas. Vean, esta mejora, o bueno, ambas mejoras, no se trabajó solo con el área de producción, se trabajó con el área de oficina técnica, el área de seguridad, el área de calidad, el área de administración, el área de mantenimiento de equipos. ¿Qué pasa si tú lo haces solo con el área de producción? Al final no obtienes los resultados deseados. ¿Por qué? Porque es como una isla que quiere mejorar. Pero si al final no mejoras todo, no involucras a todos, no tiene un efecto tan sólido. El análisis de precios unitarios es vital porque tú, como hemos comentado, tienes que partir de algo, o sea, tienes que entender por qué estás perdiendo, por qué tienes que mejorar el proceso y después lo puedas cuantificar con la mejora. Todo esto, como les decía, se debe realizar también sesiones de planeamiento, de control, pero involucrando a todos y hay que hacerlo de forma periódica, ¿ya? Por ejemplo, no sé, una vez al mes, analizar la reunión de mejora de procesos y semanalmente revisar los indicadores de mejora. Buscar siempre la mejora continua. Como les decía, a veces uno cree que ya está bien y lo deja ahí y no entiende que más bien siempre se puede hacer mejor. Esa es la clave. Tú puedes haber hecho, como les decía, 20 años seguidos de cierta forma una actividad, pero no quiere decir que sea la mejor posible. Aquí es vital siempre apuntar a la mejora continua. Y bueno, hay más conclusiones que igual quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, un profesional que quiere abordar temas de mejora de procesos tiene que aprender de todo un poco. O sea, uno no puede limitarse a solo saber, no sé, pues de PMI, de Lean, de BIM o etcétera. Tiene que tratar de aprender de todo un poco. ¿Por qué? Porque si solo aprendes de algo, a veces te parametrizas. A veces dices, esto es la solución y no voy a intentar nada más. No, existen mucho más herramientas. ¿De qué va a depender qué herramientas utilizas? De la condición en la cual se encuentra ese proyecto, de la situación. Mientras más conozcas, mejores decisiones puedes tomar. Bueno, eso por el día de hoy sería parte de mi presentación. Agradecerles nuevamente la atención que han tenido conmigo casi por esta hora, 57 minutos. Esta frase me gusta mucho que resume el tema del Kaizen. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Pero además de eso, les diría que nuestra industria es, digamos, todavía, o la industria de construcción y minería, sigue siendo una de las industrias que menos desarrollo tiene respecto a otras. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, el tema de software, el tema de industrialización, todavía nos llevan una brecha muy grande. Entonces, yo creo que es función de todos nosotros buscar siempre cómo mejorar nuestra industria. Recuerden que casi todo lo que se mejora en el país está asociado a la construcción. Entonces, mientras mejor lo hagamos, mientras mejor se logren o mejor se hagan estos proyectos, vamos a tratar o vamos a lograr que nuestro país crezca un poco más. Entonces, igual les agradezco mucho su atención. Muchas gracias igual por las preguntas. Me pueden contactar por estos medios, este es mi correo, me pueden buscar en el Facebook con este @ y también por LinkedIn, ¿ya? Entonces, si hubiese alguna pregunta, consultas, igual mientras va saliendo las preguntas o consultas, voy presentando el video que les comentaba de la otra mejora que se planteó, ¿ya? Ok, voy a suspender un poco la presentación para transmitir el video de la segunda presentación. A ver.
Carlos, igual, si tienes de repente alguna consulta, pregunta o quieren dar algún resumen, muy agradecido nuevamente con todos ustedes por la atención. Bueno, igual que en el caso anterior, este es el modelo de la presa. Aquí la complejidad era un poco más desafiante, como les decía, había más materiales, no solo eran dos. Acá se tuvo que plantear una estrategia un poquito distinta, correr más adelante, por ejemplo, el tema de los volquetes, o sea, darle un buffer más grande para que los volquetes hagan el enrocado, digamos, muy por delante de los filtros y arcillas, esto por temas de seguridad. Como les decía, para aplicar mejoras de proceso, no solo basta con dimensionar lotes o ver el tema en física de producción, hay que entender más cosas, como por ejemplo, temas de seguridad, calidad. En este caso, la decisión de separar tanto los enrocados de los rellenos que estaban acá adentro era netamente temas de seguridad, porque no puedes tener equipos tan grandes trabajando con personal que se encargaba de los filtros, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante en el video. Entonces, estos eran los lotes. Recién cuando había una distancia lo suficientemente larga, se podían avanzar los filtros. Y ya cuando los filtros estaban completos, recién se trabajaban las arcillas. Obviamente aquí tienes que revisar mucho el expediente técnico. ¿Qué dice sobre el proceso constructivo correcto? Y tú puedes adecuarlo lo más posible sin afectar los parámetros de calidad. A ver, nos dice Víctor, ¿existe herramientas Lean dirigidos a programación de obra en la fase de diseño, expediente técnico? Claro, esto en realidad se podría plantear desde el diseño, desde el expediente. O sea, no tienes que esperar a mejorar el proceso cuando ya las cosas están mal. Podrías partir al revés, dimensionar tu proceso, tu flujo, tu mejora de procesos antes de iniciar las actividades. O sea, en la fase de diseño, en la fase de planeamiento. Me tocó hacer ya 2 veces, en este caso, el modelo de planificación y diseño antes de la ejecución. Entonces, ahí ya partes con todo. O sea, no esperas que las cosas estén mal para que tú los puedas implementar. O sea, no tiene, digamos, limitación de aplicarse antes. Más bien se recomienda que se haga antes, porque si se piensa antes, vas a perder menos plata y puedes encontrar mucho mejores opciones. Obviamente, la limitación que vas a tener es que al no verlo operativamente no vas a detectar algunos inconvenientes, pero eso se puede pulir en el camino, ante tu pregunta, Víctor. ¿Ya? Entonces, igual eso se trabajó de forma muy similar a la anterior y se obtuvieron igual muy buenos resultados. El proceso era más limpio, más ordenado, la presa de relaves empezó a crecer de forma bien ordenada, parecía como si subiésemos tipo un damero, todo al mismo ritmo. Algo así, ¿no? O sea, todo al mismo ritmo. Eso ayudaba mucho al orden de la ejecución. ¿Ya? ¿Qué más? Si no hubiese alguna otra consulta, Carlos, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido algo práctico y didáctico para ustedes. Igual, estamos siempre en contacto. Espero que a todos les salga muy bien. ¿Ya? Muchas gracias, Ronald. Excelente presentación, ha sido una docta presentación, bastante bien documentada, manejo de toda la experiencia y todos los procesos de producción correctamente y me llevo esa idea de siempre mejorar. Muy bien, muchísimas gracias, Ronald, por tu participación y vamos a dejarlo ahí ahora, por ahora. Mañana tenemos otra presentación, el webinar empieza a las 11 de la mañana. Y hay otra presentación en la tarde a partir de las 6 de la tarde. Ya la programación está en el Facebook de 360 Lean y si no hubiera algún otro asunto adicional, vamos a terminar este webinar. Muchísimas gracias, Ronald, por esta presentación nuevamente. Estamos en contacto. Perfecto, Carlos. Igual, muy buenas noches para todos. Igual, en este tipo de épocas que estamos pasando por esta crisis, yo creo que debe sacar lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros es
no darnos por vencidos, saber que siempre se puede hacer mejor las cosas y creo que es la perfecta oportunidad de pensar cómo podemos corregir o mejorar nuestros procesos, ya sea personalmente o en este caso en nuestros proyectos, ¿no? Entonces creo que ese es el objetivo de esta crisis, siempre ver el lado positivo. Muchas gracias, Carlos, Perfecto. nuevamente, y Gracias. buenas noches a todos. Cuídense mucho. Gracias a todos. Muy bien, seguimos evangelizando. Hasta mañana. Exacto, cuídense mucho.